Buenas. Vamos a continuar el estudio de las funciones. Eh, Habíamos realizado una introducción sobre el concepto de función. Vimos básicamente que una función es una relación que se establece entre los elementos de dos conjuntos y en la que ese tipo de relación a cada elemento de uno de los conjuntos que tomamos como primero o conjunto de partida, se le hace corresponder o se le asocia exactamente un elemento en el segundo conjunto, llamado también conjunto de llegada. Este tipo de relación es la que básicamente define el concepto de función. Ahora, vimos también que existen diferentes maneras de representar una función y la que habíamos visto en aquella parte inicial era a través de la representación de diagramas de Venn. Pero hoy vamos a ver dos nuevas formas de representar una función. Y hay una tercera manera también de representar una función en la que, de cierta manera, lo vimos en la clase pasada, pero vamos a reiterar que esta otra modalidad o otra manera de representar una función. Vamos a compartir primero eh, lo que queremos mostrar eh, en esta clase, la cual eh, va a estar encaminada a profundizar un poco más sobre las funciones lineales. Bien, de hecho, aprovechemos para, por lo último, eh, cuando establecemos la regla que nos indique cómo es que se va a establecer la correspondencia entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Esa regla, eh, y teniendo en cuenta además que el conjunto de partida y de llegada van a ser subconjuntos de números reales, justamente una de las maneras en la que se expresa una función es a través de forma verbal. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, a cada número real del primer conjunto le asociamos su duplo aumentado en uno. Aquí establecemos de manera verbal cómo va a ser esa correspondencia entre los elementos del conjunto de partida y del conjunto de llegada. También habíamos visto que a ese conjunto de partida en el cual se establece dicha regla, eh, iba a recibir el nombre de dominio de la función. Dominio de la función. Y a cada elemento del dominio, cuando se le aplica la regla en cuestión, en este caso se le asocia su duplo aumentado en uno, ese resultado que estaría en el conjunto de llegada, pues representa la imagen la imagen de ese elemento del dominio por la función. Ahora, cuando usted recopila, reúne todas las imágenes que se encuentran, por supuesto, en el conjunto de llegada, a ese conjunto de todas las imágenes que tienen, por supuesto, eh, su elemento en el conjunto de partida o dominio, es lo que constituye el rango. Para ver otras maneras de representar una función,
sobre todo la forma gráfica, la representación gráfica de una función, vamos primeramente a ponernos de acuerdo y establecer qué cosa es un sistema de coordenadas cartesiano. Y después, una vez que se tenga claridad sobre este concepto del sistema de coordenadas cartesiano, pasaremos entonces eh, a estudiar en mayor profundidad las funciones lineales. Bien, y cómo en este caso estas funciones lineales, ¿por qué razón la vamos a estar relacionando aquí con las rectas? Bien, para ello yo en este caso, me voy a auxiliar del paquete de geometría dinámica llamado GeoGebra, en el que eh, estableceremos eh, estos conceptos iniciales. La primera cuestión tiene que ver con el hecho, si vamos a acá cargar este que sería sistema. La primera cuestión tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que el conjunto de los números reales contiene a todos los números reales, el cual a su vez está constituido por números racionales o irracionales, es decir, hay una unión de los racionales con los irracionales. Eh, una de las cuestiones importantes que se conocía, o que ya sabemos, es que a cada número real nosotros podemos asociarle un punto en una recta, ¿m? Digamos, en un eje numérico, en la cual ese punto de ese eje numérico lo vamos a estar asociando con un número real y viceversa. A cada punto de dicho eje le asociamos un número real. Es decir, hay una correspondencia biunívoca entre el conjunto de los números reales y justamente los puntos de una recta. Y cuando se establece esa correspondencia a los puntos de la recta, identificado con cada uno de esos números reales, pues lo podemos representar a través de un eje numérico. Ahora, cuando estamos trabajando en un plano, pensamos que estamos en un plano, pues supongamos que ahora tenemos dos ejes numéricos y que dichos ejes se cortan perpendicularmente. Y el punto donde ambos ejes se cortan es lo que vamos a denominar origen del sistema de coordenadas. ¿Qué ventaja ahora establece este sistema de coordenadas? Por ejemplo, supongamos que tenemos acá un punto A y como para que se pueda ver un poquito más grande, vamos a destacar acá A y entre paréntesis aquí aparece 1, 1 que representan las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto, en definitiva, nosotros podemos interpretarla de la siguiente manera. Este 2, que es el primer número que aparece, podemos interpretar que es la distancia que hay del punto a este eje vertical, que esta sería la abscisa. Y el segundo punto corresponde, representaría la distancia que hay del punto a este eje horizontal. ¿Bien? El eje horizontal, llamado también o conocido como eje de las abscisas, la distancia que hay del punto al eje de las abscisas
justamente está dado por la ordenada. Y la distancia que hay del punto al eje vertical, pues representaría la abscisa. Entonces, de esta manera, nosotros ahora podemos tener con este sistema eh, todos los puntos que están en este plano, previamente definido, por supuesto, este sistema de coordenadas, lo podemos identificar cada punto mediante un par ordenado de números reales, donde eh, digo, fíjense como dije, par ordenado, porque en el par hay un primer elemento y un segundo elemento. El primer elemento representa la abscisa y el segundo elemento la ordenada. Para representar al punto, basta con que usted eh, mire el valor de la abscisa y sobre trazar, debe trazar entonces una recta perpendicular al eje de la abscisa que pase por justamente el valor de dicha abscisa, que en este caso es 5. Y después se fija en el valor de la ordenada y traza una recta perpendicular al eje de las ordenadas, el eje vertical, y donde se intersectan dichas rectas, ahí estaría el punto en cuestión. ¿Bien? Entonces, eh, de esa manera, una vez definido lo que es el sistema de coordenadas, pues cualquier punto en el plano, ahora lo podemos identificar por un par ordenado de números reales. ¿Estamos? Y esa es la primera cuestión importante a ir introduciendo y ver una de las ventajas que empieza a ofrecer los sistemas, entre otras. Son muchas las ventajas que va a ofrecer tener o definir lo que sería un sistema. Pero volvamos a la representación de estos puntos. Bien, quiero que observen, por ejemplo, cuando el punto, ahora lo voy a colocar sobre el eje de las abscisas, y observen que al estar colocado sobre el eje de las abscisas, la ordenada del punto es cero. Bien, siempre que el punto esté situado sobre el eje de las abscisas, su ordenada es cero. Eso siempre va a ocurrir. Bien, todo punto que esté situado sobre el eje de las abscisas tiene ordenada cero. Y la abscisa coincide con el valor del punto, eh, con la distancia en la cual se encuentra ese punto respecto al origen. Bien, por supuesto que si el punto está situado a la izquierda del cero, es porque entonces el valor de la abscisa es negativo. Y si el punto se encuentra situado a la derecha del cero, es porque el valor de esa abscisa es positivo. ¿Eh? Es decir, si está a la izquierda es negativo y si se encuentra a la derecha es positivo. De manera análoga, si el punto se encuentra situado sobre el eje de la ordenada o de las ordenadas, la abscisa que tiene el punto siempre sería cero. Eso es una característica que le puede ayudar a ustedes si sin mirar la representación gráfica y simplemente decimos que las coordenadas del punto es 0,3, punto y coma 3. Bueno, acá lo que tenemos que entender es que está situado el punto sobre el eje de las ordenadas. Y si, por supuesto, el punto está situado simultáneamente sobre ambos ejes coordenados, significa entonces que está en el origen del sistema. Bien, bueno, eh, cuando nosotros trazamos los ejes coordenados de manera perpendicular, como se muestra acá, ahora el plano ya no va a ser un plano simple, ya vamos a hablar ahora de un plano coordenado, el cual queda dividido en cuatro regiones o cuadrantes.
En el primer cuadrante es, por ejemplo, donde se encuentra el punto A. Todos los puntos que están en este primer cuadrante se caracterizan porque su abscisa y su ordenada siempre es positiva. ¿Bien? Esas son las caracterizaciones de todos los puntos que estén en el primer cuadrante. Para buscar el segundo cuadrante, ahora nos vamos a mover en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj, es decir, así, sentido antihorario. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante sería de este lado, en esa región, y la característica que tiene cualquier punto que está acá en el segundo cuadrante es que su abscisa es negativa y su ordenada permanece siendo positiva. Si el punto está situado en el tercer cuadrante, ambas, tanto la abscisa como la ordenada, siempre es negativa para todos los puntos que estén aquí en el tercer cuadrante, y para los puntos que estén en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Esa es una caracterización en cuanto a los signos de las coordenadas de los puntos en cada uno de los cuadrantes. Es decir, que conociendo eh, las coordenadas de los puntos, en la cual además podemos identificar los signos, también podemos apreciar, distinguir y saber en cuáles de los cuadrantes se encuentra. Y por supuesto, si de las coordenadas hay alguna que es cero, por ejemplo, en este caso la segunda es cero, pues ese punto obligatoriamente, necesariamente tiene que estar sobre el eje de las abscisas. Y en caso contrario, si quien es cero es la abscisa, es porque ese punto tiene que estar sobre el eje de las ordenadas. Ahora, eh, para precisar algunas caracterizaciones relacionadas con los puntos, supongamos que tenemos un punto P situado sobre una recta y observen que esa recta es una recta que es paralela al eje de las abscisas. Por lo tanto, es una recta, en este caso, horizontal. Acá las coordenadas del punto P las estamos poniendo un poco más, en letras más grandes. Tiene coordenadas 1, 4. ¿Sí? 1 es de la abscisa y 4 es la ordenada. ¿Y qué sucede? Sucede de que si este punto que tiene la posibilidad de moverse únicamente sobre la recta, la cual siempre esa recta en definitiva es paralela al eje de las abscisas, se caracteriza porque todas las ordenadas, todas las ordenadas de los puntos que están situados sobre esta recta, la ordenada siempre es fija, siempre es la misma. ¿Ven? En este caso es 4. Bien, es una recta paralela al eje de las abscisas y que pasa por 4. En ese caso, todos los puntos que están sobre esa recta, su ordenada es 4. Si la recta estuviese pasando, digamos, pongámosla acá, pongámosla ahí, paralela al eje de las abscisas, pero pasando por uno, entonces todos estos puntos tendrían, en este caso, eh, todos, lo que varía es la abscisa, pero la ordenada siempre sería 1. Bien, y como caso, el otro caso que puede ocurrir es que la recta ahora eh, es perpendicular al eje de las abscisas, pero paralela al eje de las ordenadas. Y aquí vamos a considerar un punto M que está sobre esa recta vertical, paralela al eje de las ordenadas. En este caso, la abscisa es la que es fija, porque siempre, y lo que va a estar variando es la ordenada. Es lo contrario a lo que ocurría en este caso. ¿Bien?
En este caso, la ordenada es la que es fija y la abscisa es la que varía. Acá está fija la abscisa y la ordenada es la que varía. Es decir, en resumen, si la recta es paralela al eje de las ordenadas, todos los puntos que están situados sobre dicha recta tienen igual abscisa y lo único que varía es su ordenada. Y si la recta es paralela al eje de las abscisas, todos los puntos que están situados sobre esa recta, su ordenada es constante y su abscisa es lo que siempre estaría variando. Bien, esto, pero pasemos ya directamente al tema de lo que sería una función cuando ella está dada por una ley, una regla que nos indique cómo es que se va a establecer la correspondencia. Bien, aquí la ley establece de que a cada número real X que esté en el dominio, es decir, el conjunto de partida, le vamos a asociar su duplo aumentado en 1. Como a todo número real lo podemos multiplicar por 2 y sumarle 1 y el resultado siempre sigue siendo un número real, eh, esta función, según esta regla, está definida, esa operación siempre podemos realizarla cualquiera sea el número real. Y en este caso decimos que el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Bien, si para cada número real lo multiplicamos por 2, le sumamos 1 y obtenemos como resultado el número, otro número real. Por supuesto, como el conjunto de los números reales es infinito, yo lo que voy a hacer acá es aplicarle esta regla solamente a varios elementos de ese conjunto de partida o dominio. ¿Sí? Por ejemplo, -3, -2, -1, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, y así pudiéramos ponerle cualquier número. Podría haber sido -200 o podríamos haber colocado acá 1000, pero lo que queremos es eh, mostrar con algunos pocos elementos del dominio la caracterización más importante que vamos a obtener acá. Entonces, acá en esta primera columna, que está encabezada con la X, representa la variable independiente, yo le voy a dar estos valores, aunque, insisto, puede tomar cualquier número real. Y en esta otra columna, supuestamente, a cada número, si a cada valor de la entrada, le aplicamos la regla. Si acá yo voy a aplicar esta regla. Por ejemplo, vamos a tomar la entrada, la vamos a multiplicar por 2. En este caso, la entrada está en esta celda A2. Entonces lo ponemos así, A2, y le sumamos 1. Y el resultado sería -5. Fíjense que -2, -3 por 2 es -6 y -6 más 1 es este -5 que está acá. Si eso se lo hacemos a cada uno de los elementos que ahí aparecen, pues obtenemos los resultados eso que vamos mostrando acá. Es decir, la imagen de -3, de acuerdo a esta regla, es -5. La imagen de -2, según la regla, es -3. La imagen de -1 es -1, la imagen de 0 es 1, la imagen de 0,5 es 2
La imagen de uno es 3, la de 1,5 es 4, la de 2 es 5. Bien, sí, la imagen de cualquier número real X se obtiene aplicando la regla 2x más 1. Bien, una vez obtenido eso, lo que vamos a hacer es representar cada uno de esos puntos dados por sus coordenadas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Yo lo voy a crear acá y aquí está la representación de cada uno de dichos puntos. ¿Vamos? Eh, y como ya se puede ir apreciando en esta representación, es como que pareciera que todos estos puntos están ubicados o están sobre una misma recta. Voy a tomar acá la herramienta de recta y para trazar una recta lo único que nos interesa es conocer dos puntos de la recta y trazarlo. Digamos, voy a tomar este punto y este y como ya sospechábamos, pues al trazar la recta, esa pasa por todos esos puntos. Y eso no es casualidad, no es casualidad. Esta función que tiene la forma un número que multiplica a la variable independiente más otro número, eh, es lo que se conoce como función lineal. Y su representación gráfica está dada a través de una recta, es decir, a través de una recta. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntos de esta recta representan a cada uno de los pares ordenados que se puede obtener de acuerdo a esta regla y sería otra manera de representar, por ejemplo, a esta función que aquí la expresamos mediante una fórmula que expresa la regla en cuestión. Entonces, otra manera en la que nosotros vamos a representar una recta es a través, o en este caso una función, es a través de su forma o representación gráfica. Y de manera muy particular, cada vez que la forma que tenga la función sea que que a la variable independiente la multiplicamos por un número y le sumamos otro número real, pues su representación gráfica sería la de una recta. Como la representación gráfica va a ser siempre una recta, y ahora aquí vamos a plantearlo, supongamos que nosotros nos tenemos como información o como dato la, la expresión analítica o algebraica o la regla que nos dice cómo aplicar a cada entrada, qué es cuál es la regla que tenemos que aplicar. Vamos a decir, la expresión analítica de la recta. Cuando la tenemos y al saber de que su gráfica va a ser una recta, no hace falta calcular, hallar las coordenadas de muchos puntos. Simplemente por ser una recta va a ser suficiente encontrar las coordenadas de un par de puntos de la recta. Y como acá usted pudiera tomar como un ejemplo el primer par ordenado, -3, -5, que sería este, -3, -5, obtiene este punto. Otro podría haber sido, por ejemplo, 0, 1, 0 para la abscisa, 1 para la ordenada, y con este punto y este punto, usted podría haber trazado la recta. O con cualquiera de los dos puntos. Puede ser -3, -5 y -2, -3.
Es decir, con un par de puntos ya era suficiente para trazar la recta. De acá se desprende de esto que estamos viendo acá, visualizando en esta parte izquierda, es que también muchas veces una recta la podemos representar en forma tabular, mediante una tabla. ¿M? Mediante una tabla en la que la primera columna de los elementos de esa tabla la identificamos con los elementos del conjunto de partida o el dominio, y la segunda columna la podemos identificar como los elementos del conjunto de llegada. ¿Vamos? Y la representación geométrica de esos pares ordenados estarían dando los puntos que pertenecen a la gráfica de la función, que en este caso sería una recta. Pero vamos a hablar un poco más acerca de los números estos que multiplica a la variable independiente y después este que sería el llamado término independiente. Vamos a mostrarlo. Vamos a utilizar lo que sería el concepto de dependiente. ¿Sí? Volvemos a poner acá justamente la función f en x igual a 2x más 1. A cada número real x lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Bien, acá aparece la representación gráfica, ¿sí? Todos los puntos eh, de esta recta constituyen a la función, cuya expresión analítica es la que está dada por esta fórmula o esta regla. Y ahora vamos a detenernos en lo siguiente. Acá en la gráfica, que es esta recta, podemos ver que esa recta forma un ángulo con el eje de las abscisas. Bien, es lo primero que quiero que vean acá. Y, eh, y por otro lado, acá observen que el m este, es decir, el número que multiplica, mejor dicho, a la variable independiente x, en este caso es 2. ¿Qué pasa si yo empiezo a aumentar el valor de ese coeficiente que multiplica la variable independiente? Miren lo que empieza a suceder. Por ejemplo, acá, de 2 que había, ahora es 4, y miren el ángulo. Si no se acuerdan, voy hacia atrás. Voy a poner el 2 que tenía, el ángulo que forma es 63,43 grados sexagesimal, y cuando empiezo a aumentar acá el valor de ese coeficiente, ¿sí? Acá es, espérense, 63,43 grados sexagesimal, empiezo a aumentar ahí el coeficiente que multiplica la entrada, 3, ya este ángulo ahora es 71,57, 4, 75,96, 6, 80, ¿eh? Eso como que en la medida que va aumentando este coeficiente, el ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas empieza a aumentar también. Y por supuesto, si disminuyo, pues el ángulo también disminuye. Como que este número tiene que ver mucho con el grado de inclinación que tiene esa recta con respecto al eje de las abscisas, o cualquier otra recta horizontal paralela al eje de las abscisas. Pero estamos tomando de referencia al eje de las abscisas. Bien, y por otro lado, observen
que acá la recta intercepta al eje de las ordenadas en este punto D, ¿m? Que al estar situado sobre el eje de las ordenadas, la abscisa de D tiene que ser cero. Es lo que se está plasmado acá. Las coordenadas del punto D es 0, 1. 0 la abscisa, 1 la ordenada. ¿Bien? Pero yo voy a mover los valores, estos independientes, lo puse acá con 2 y justamente el punto donde la recta intercepta al eje de las ordenadas, en este caso, es este número 2, coincide con este número 2. ¿Ven? Acá 4 coincide con ese número 4. ¿Ven? 5, conclusión, este término independiente que aparece acá en esta fórmula, nos va a indicar en qué ordenada la recta va a intersectar justamente al eje de las ordenadas. ¿Bien? Al eje de las ordenadas. ¿Estamos? Y de manera que este número que tenemos acá nos va a brindar esa información. Por ejemplo, si el número fuese negativo, acá está intersectando al eje de las ordenadas. Acá en este punto la abscisa es cero, pero la ordenada es -2 y por eso es que acá tenemos que poner -2. Bien, si fuese, por ejemplo, cero, es porque simplemente el término independiente es cero y la fórmula simplemente sería f en x igual a 2x, porque 2x más cero es 2x. De manera que si no aparece un término independiente, obligatoriamente la recta pasa por el origen de coordenada. Y esa es otra cuestión importante que usted debe prestarle atención. ¿Eh? Si no aparece un término independiente, necesariamente, obligatoriamente, la representación gráfica de la función será una recta que pasa por el origen de coordenada. ¿Eh? Y como ya decíamos, en la medida que esa coeficiente empieza a aumentar, pues el ángulo también empieza a aumentar. Bien, observen que cada vez va creciendo más el ángulo porque vamos aumentando ese coeficiente aumentando. En teoría, si el ms nosotros lo hacemos crecer ilimitadamente, pues este ángulo empieza a aproximarse cada vez más a los 90 grados. Y si eso sucede, entonces la recta sería, en este caso, perpendicular al eje de las abscisas o paralela al eje de las ordenadas. Bien, sería una característica que tendría esta situación. Bien, bueno, si disminuimos ese coeficiente escalar que multiplica a la variable independiente, pues empieza a disminuir el valor. Bueno, eso justamente es a lo que este coeficiente que multiplica la variable independiente, es a lo que eh, se denomina o se llama pendiente de la recta. En pendiente de la recta. Y ¿qué pudiéramos nosotros
indicar como algo nuevo, pendiente. Por ejemplo, acá estamos diciendo que la pendiente es 5. Justamente el valor de la pendiente lo vamos a definir como es una propiedad que se va a cumplir, es si conocemos dos puntos de la recta, por ejemplo, el punto D, sus coordenadas son 0, 0, y del punto P, las coordenadas es 1, 5. Lo que vamos a hacer acá es formar el delta I sobre el delta X. Delta lo vamos a interpretar que es una diferencia de valores, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisa. Bien, es decir, tomamos acá en el numerador la diferencia de la ordenada del punto P con la ordenada del punto D. El punto P, su ordenada es 5 y del punto D su ordenada es 0. Entonces sería 5 menos 0. Y lo dividimos entre la diferencia de abscisa. La abscisa del punto P es 1 menos la abscisa del punto D es 0. Cuando usted forma 5 menos 0 es 5, 1 menos 0 es 1, 5 entre 1 es 5. Y eso es este numerito que está acá. Bien, ¿no? Así, por ejemplo, yo podría haber tomado otro punto cualquiera que esté en la recta. Este punto, acá, yo estoy diciendo que su coordenada es 0,81, 4,04. Son las coordenadas de este punto. Bueno, para hallar la pendiente se hace exactamente lo mismo. Ponemos diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisa. Sería 4,04 menos la ordenada de D, en este caso lo estoy poniendo fijo, es 0, sobre diferencia de abscisa, 0,81 menos 0. Justamente cuando usted divide el 4,04 entre el 0,81, puede comprobar que el resultado vuelve a dar 5. ¿Estamos? Y esto siempre lo podemos plantear de esa manera. Bien, por ejemplo, acá otra característica, por ejemplo, acá tal, el punto P tiene coordenadas 1, 2, el punto D tiene coordenadas 0, 1. Para hallar la pendiente, si para obtener este 1 acá como coeficiente y valor de la pendiente, formamos la diferencia de ordenada dividido entre la diferencia de abscisa. Sería 2 menos 1 sobre 1 menos 0. 2 menos 1 es 1, 1 menos 0 es 1 y 1 entre 1 es 1. Y de ahí es que eh, vemos que la pendiente es 1. Bien, que cuando la pendiente es 1, el ángulo que forma la recta con respecto al eje de la abscisa es de 45 grados. Bien, si la pendiente fuese 2, igual, usted cuando forma la diferencia de abscisa, 3 menos 1 es 2, sobre 1 es 2. ¿Estamos? Entonces, tenemos una manera, vamos a decir, una fórmula que nos permite conocer o encontrar el valor de la pendiente de la recta si conocemos las coordenadas de dos puntos de dicha recta. ¿Estamos? Otra cuestión que quiero que vean es la siguiente. Vamos a mostrar acá eh, las coordenadas de P y prestar atención en P, ¿sí? En este punto
P. Eh, y si quiere, vamos a verlo desde así. Cuando la pendiente de la recta es positiva, como acá, y el punto, cualquier punto P, usted ve que se empieza a mover, usted lo que puede ir apreciando de que en ese caso, en ese movimiento, el punto va ascendiendo. ¿Mm? Es decir, lo vuelvo a poner desde acá, ¿sí? Lo que se aprecia es que el punto asciende. Y en ese caso, quiero que observen cómo va variando la abscisa y la ordenada. ¿Qué le va sucediendo a la abscisa y qué le va sucediendo a la ordenada? Observen que cuando yo haciendo un poco, empieza a subir la ordenada, empieza a subir la abscisa y también empieza a subir la ordenada. Ténganlo presente porque aquí es menos 2,5 menos 3,99. Lo pongo más arriba, el menos 2,5. Ahora tengo menos 2,2, es mayor. Y también es mayor la ordenada. ¿Bien? Entonces, en la medida que la X crece, la Y, es decir, la imagen crece. ¿Bien? Y entonces, decimos entonces que la función siempre crece de manera monótona o es monótona creciente. Bien, eso es una característica que va a ocurrir siempre que la pendiente sea positiva. Bien, eso que estamos planteando. Pero, ¿qué sucedería si la pendiente es, por ejemplo, negativa? ¿Qué sucedería si la pendiente es negativa? Vamos a ponerle negativo por acá. Si la pendiente es negativa, obsérvese que cuando la abscisa de punto empieza a aumentar, la ordenada del punto empieza a disminuir. ¿Eh? La abscisa va aumentando y la ordenada del punto va disminuyendo. Y cuando eso sucede, se dice que aquí el punto empieza a decrecer. Es decir, decimos entonces que la función es monótona decreciente. ¿Vamos? ¿Y eso cuándo ocurre? Va a ocurrir siempre que la pendiente sea negativa. ¿Vamos? Y ahora, si la pendiente es negativa, decrece; si la pendiente es positiva, crece. Y observen que acá la pendiente ahora toma valor cero. Y si la pendiente toma valor cero, ahora en este caso, la recta en cuestión va a ser paralela al eje de la abscisa. ¿Bien? Sí, para todo elemento del dominio se multiplica por cero, el resultado es cero y se le suma uno y por eso la imagen siempre sería 1. Este sería un ejemplo de una función constante. Para todos los elementos del dominio siempre toma el valor 1. Y eso ocurre porque su pendiente es cero. La pendiente es positiva, entonces la función crece; la pendiente es negativa, entonces la función decrece. Si la pendiente es cero, la función ni crece o decrece. Tiene esa característica de ser horizontal. Bien, eso es una característica que tiene
estas funciones lineales. Y pudiéramos eh, hacer un resumen sobre esta parte en la que eh, acá, cuando trabajamos con las funciones lineales, cuando trabajamos con las funciones lineales, entonces, es decir, funciones que tienen la forma f en x igual un número que multiplica la variable independiente más otro número, término independiente. Y aquí aparece la primera cuestión. ¿Cómo pudiéramos escribir la ecuación de esa recta, de esa función lineal, si nosotros conocemos la pendiente y además conocemos las coordenadas de un punto de esa recta? Bueno, pues la fórmula es muy sencilla. No vamos a hacer la deducción porque nos vamos a alejar un poco de algunos conceptos que no han trabajado, como por ejemplo la trigonometría y otros aspectos que pudiéramos utilizar acá relacionados con la geometría analítica, pero pudiera tomar de referencia esta fórmula, que nos dice que si nosotros conocemos la pendiente m de la recta y conocemos las coordenadas de un punto, la ecuación de esa recta simplemente podemos escribirla así, sería y menos la ordenada del punto igual a el valor de la pendiente que multiplica a x menos la abscisa del punto. Bien, y por supuesto, si yo despejo acá la, la variable y para escribir esto en forma explícita, yo voy a multiplicar esta m por esta diferencia, distribuyo m por x más m por menos x sub 0 y después este menos x sub 0 lo paso al otro miembro sumando. ¿Bien? Es lo que haría ahí. Y como el m, que es la pendiente, el x sub 0 y el y sub 0 son datos, porque es lo que se conoce, pues a toda esta expresión que es menos m por x sub 0 más y sub 0, la voy a reemplazar por otra variable n y entonces me queda finalmente escrita de esta forma. Y igual a mx más n, donde el m representa la pendiente de la recta y el n nos va a indicar justamente en qué ordenada del eje, de ese eje vertical de las ordenadas, la recta lo va a intersectar. ¿Sí? ¿Qué distancia hay de ese punto donde se intersecta el origen? Está dado por esta N. A manera de ejemplo, supongamos que yo les pida que escriban la ecuación de la recta que pasa por el punto de coordenadas 3, 1 y tiene pendiente 5. Simplemente es aplicar esta fórmula. ¿Eh? Sería y menos la ordenada del punto igual a la pendiente, que me lo dan por datos, que multiplica a x menos la abscisa del punto. ¿Qué es lo que hacemos después? Despejar la variable y. Primero distribuimos 5 por 5 que multiplica x menos 3, 5 por x es 5x, 5 por menos 3 es menos 15,
y después ese menos 1 lo colocamos en el otro miembro restando. Primero acá distribuimos 5 por x es 5x y 5 por menos 3 es menos 15. Y ahora este menos 1 lo colocamos sumando en el miembro de la derecha y por eso es que el resultado sería 5x menos 14. Si esta recta la quisiéramos representar gráficamente, pues como ya sabemos que la gráfica es decir, de este tipo de función es una recta, pues lo que basta conocer o basta con determinar las coordenadas de dos puntos. Bien, un punto ya lo tienen acá porque dice que la recta pasa por 3, 1 y otro punto puede ser simplemente asígnele a la variable independiente de x cualquier número real, porque el dominio son los números reales, el conjunto de los números reales. Luego le puede asignar cualquier número real, lo multiplica por 5 y le resta 14. Y esa sería la ordenada. Por supuesto, uno trataría de buscar eh, para que le quede bien dentro del marco de la hoja de papel en la que está trabajando, no le asigne a la X valores muy grandes. Usted le pone la X 100, 100 por 5 ya le va a dar 500, ya se le va a salir fuera del marco de su hoja. Entonces, tiene sentido, por ejemplo, que esto yo lo multiplique. Imagínense que si la X vale 3, 3 por 5 es 15 y 15 menos 14 es 1. Entonces sería 3, 1. A manera de ejemplo, que sería sería el punto de estas coordenadas. Ahora, por ejemplo, yo podría, si la X vale 2, 2 por 5 es 10 y 10 menos 14 es menos 4. Entonces, el par ordenado sería 2, punto y coma, menos 4. En fin, y con esa pareja de puntos, dadas sus coordenadas, pues representa cada uno de esos puntos y puede trazar la recta. Pero pongamos esta otra situación. Supongamos que necesitamos escribir la ecuación de una recta, pero ahora tenemos como dato las coordenadas de dos puntos que están en dicha recta. Un punto P sub 1, cuyas coordenadas estamos acá denotando con x1 y 1, y un punto P sub 2, cuyas coordenadas serían x2 y sub 2. ¿Qué es lo que hacemos primero? A partir de que conocemos las coordenadas de dos puntos, lo primero que hacemos es calcular su pendiente, m, que es delta i sobre delta x, es decir, diferencia de ordenada de los puntos sobre diferencia de abscisa de los puntos. Bien, usted toma la ordenada del punto P2, que es I2, y se la resta la ordenada del punto I1. Podría haberlo hecho al revés, podría haber dicho I1 menos I2 sobre X1 menos X2. O, como lo hicimos acá, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Bien? Una vez obtenido la pendiente, ya conocido la pendiente y un punto, como tengo dos puntos que están en la recta, puedo tomar un punto, ya puedo aplicar la fórmula anterior, que la fórmula anterior es I menos la ordenada del punto igual a la pendiente que multiplica x menos la abscisa del punto. En resumen, como la pendiente fue obtenida a partir de conocer las coordenadas de dos puntos, la fórmula, si usted la quiere hacer de manera directa, pudiera hacerlo de esta forma. Así quedaría de esta manera. Yo les recomendaría no se aprendan de memoria, se lo pueden aprender de memoria, pero al menos con
las coordenadas de dos puntos, primero halle la pendiente. Una vez hallada la pendiente y un punto, pues escriba entonces su ecuación. A manera de ejemplo, supongamos que acá se pide escribir la ecuación de la recta que pasa por los puntos de coordenadas 4 menos 5 y menos 2 7. Para ello, lo primero que hacemos es calcular la pendiente. M es diferencia ordenada sobre diferencia abscisa. Es decir, I2 menos I1. Tomo la ordenada del segundo punto que es 7 y le resto la ordenada del primer punto que es menos 5. Así sería 7 menos menos 5. Y eso lo dividimos entre la diferencia de abscisa. Tomo la abscisa del segundo punto que es menos 2 y le resto la abscisa del primer punto que es 4. Acá tenemos 7 menos menos 5, es decir, la resta, recuerden que una resta siempre se transforma en la suma del opuesto. Es decir, esto es 7 más el opuesto de menos 5, que sería más 5. Entonces, 7 más 5 es 12. Y aquí, a la hora de sumar dos números que tienen el mismo signo, usted los suma como si fuesen números todos, en este caso naturales, y al resultado le coloca el mismo signo que tenían. Por eso esto es menos 6. Y 12 entre menos 6 es menos 2. Ya con el valor de la pendiente y un punto, cualquiera de ellos, porque ambos pertenecen a la recta, es posible escribir la ecuación de la recta que están pidiendo. Es decir, sería I menos la ordenada de este punto igual a la pendiente que fue calculada, que es menos 2, que multiplica a X menos la abscisa del punto. Bien, simplemente lo que hacemos es ahora efectuar la multiplicación que está indicada acá, menos 2X más 8. Este menos menos 5 es más 5 y por lo tanto ahí ese más 5 debería pasar restando al miembro derecho. Y al pasarlo restando al miembro derecho, sería 8 menos 5 sería el 3. De manera similar, si quisiéramos representar gráficamente esta función, pues es suficiente con plotear estos dos puntos, representarlo gráficamente y trazar la recta. Además, esa recta se puede apreciar acá, que tiene que intersectar al eje de las ordenadas en el punto 0,3. Bien, les voy a dejar de trabajo independiente, cosa que vieron en la clase anterior, que determinen los ceros de esta función lineal. ¿Bien? Por último, eh, como indistintamente la representación gráfica de una función lineal es una recta, eh, indistintamente nosotros podemos tener diferentes formas de representar las ecuaciones de una recta. Una es la que ya conocíamos, I igual a mx más n, que esto se conoce como ecuación explícita de la recta. El nombre de explícito es porque de manera explícita está explicitado quién es la pendiente de esa recta y quién es la distancia en que esa recta corta al eje de las ordenadas a su distancia al origen. ¿Sí? Esta es la ordenada. ¿Bien? De ese punto de intersección de la recta con ese eje vertical. A manera de ejemplo, pudiéramos escribir I igual 5 medios de x menos 1.
donde acá la pendiente es 5 medios e intersecta al eje de las ordenadas en -5. Como esta pendiente es positiva, lo que se puede sobreentender es que una función escrita en este formato va a ser una función que es creciente. eh, Bien, sería una función creciente. Y hay otra manera en que esta ecuación la podemos escribir, que es cuando lo igualamos a cero. Igualamos a cero y hay un cierto coeficiente multiplicando a la variable independiente más otro coeficiente multiplicando a lo que sería la variable dependiente más un término independiente. Por ejemplo, a partir de esta misma, por ejemplo, si nosotros multiplicamos en ambos miembros por 2, esta ahí queda multiplicada por 2 y todo esto cuando lo multiplicamos por 2 tenemos que distribuir. Cuando el primer término lo multiplicamos por 2 se simplifica este 2 y queda 5x. Y cuando este otro lo multiplicamos por 2 quedaría -10. Este 5x lo colocamos en el miembro izquierdo como -5x y a esto quedaría multiplicado por el 2x y este -10 lo pasaríamos al miembro izquierdo sumando y quedaría igualado a 0. Bien, que sería este ejemplo de acá. Cuando lo escribimos en este formato, esa es la llamada ecuación general de la recta, ¿eh? Donde en este caso el A es -5, el B es 2 y el C es 10. Si la recta la tenemos escrito en su forma general, usted lo que tiene que hacer es despejar la variable i para obtener este resultado. Les dejo de ejercicio que a partir de acá despejen y obtengan esto que está acá. Y me gustaría también decirle que hay otra forma, en realidad hay más, las llamadas formas paramétricas, pero eso usted no lo va a estudiar acá, pero sí pudiéramos, no va a ser difícil entender esta otra forma de representar eh, la ecuación de una recta, que es la llamada ecuación segmentaria. X sobre A más Y sobre B igual a 1. A manera de ejemplo, yo le puse este. X sobre 2 más Y sobre -5 igual a 1. ¿Qué es lo que nos va a indicar ese coeficiente que está debajo? Acá estamos colocando debajo de la abscisa y debajo de la ordenada. Nos van a estar indicando en qué valores esa recta intersecta al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas. Esto nos indica que al eje de las abscisas lo intersecta en 4, en A, y al eje de las ordenadas lo intersecta en B. De manera concreta, aquí al eje de las abscisas lo intersecta en 2 y al eje de las ordenadas lo intersecta en -5. Pero observen que esto tiene que estar en este formato igualado a 1. Si de esto usted multiplica en ambos miembros por 10, sería el 10 por x sobre 2. Ese 10 se simplifica con este 2 y queda 5x. Después esta parte cuando lo multiplica por 10, 5, 10 entre -5 es -2 y quedaría 5x menos 2y igual a 10. Y eso, este 5x cuando lo pasa al otro miembro sería el -5. Este menos 2y cuando lo pasa al otro miembro sería el 2y más el 10 igualado a 0. Es decir, en definitiva, todas estas ecuaciones representarían la misma recta. Y al representar la misma recta, usted utilizaría cualquiera que le dé la información que básicamente usted estaría necesitando. Si la tenemos en este formato, no podemos leer de manera inmediata quién es la pendiente.
para leer la pendiente siempre tenemos que tener la i, que sería la variable dependiente, despejada. Y una vez que esté despejada, aquel número que multiplique a su variable independiente estaría representando la pendiente. Y el término independiente, bueno, lo que sería la ordenada al origen. Bien, si lo tenemos en este formato, nos facilita en conocer y saber dónde intersecta el eje de las abscisas y dónde intersecta al eje de las ordenadas. Bien, ya de acá lo que corresponde es empezar a hacer muchos ejercicios relacionados con esta parte. De acá no hemos hablado nada relacionado con problemas que nos conllevan eh, al estudio de estas funciones lineales y su aplicación en problemas prácticos. Pero básicamente lo que vimos es que una función lineal admite o tiene como representación gráfica la de una recta, y en esa representación gráfica de la recta, la representación explícita es una de las más convenientes porque nos permite conocer quién es la pendiente y la ordenada al origen. Para obtener la pendiente es necesario o conocer el ángulo que se forma entre la recta y el eje de las abscisas, o simplemente conocer las coordenadas de dos puntos, ya que sería la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisa la que nos brinda el valor de dicha pendiente. Bien, haciendo el énfasis en ese sentido. Hasta acá, entonces, lo estaríamos abordando.